Este día vamos a ver las emociones y el control en el liderazgo. Vamos a ver aquellas habilidades socioemocionales que se deben de tener, sobre todo cuando se ejerce liderazgo en un grupo. Tenemos aquí 4 habilidades para entablar buenas relaciones con los demás. La primera de ellas, habilidades de control de sentimientos. Cuando se cuenta con este tipo de habilidades, la persona sabe expresar de buena manera sus sentimientos. También comprende las emociones de los demás y afronta la cólera y maneja el miedo. Todo esto reúne a alguien que tiene la habilidad de controlar sus sentimientos. Tenemos la otra acá, habilidad alternativa a la agresión. Cuando se poseen habilidades alternativas a la agresión es porque sabemos negociar, sabemos autocontrolarnos, defendemos nuestros derechos, respondemos a la amenaza, pero todo esto evitando peleas e impidiendo el ataque físico. Es decir, podemos negociar, autocontrolarnos, defender nuestros derechos, responder a amenazas, pero sin acudir a la agresión. Esta es otra habilidad socioemocional que debe poseer un líder. Luego tenemos las habilidades para manejo del estrés. Cuando se posee este tipo de habilidad, podemos manejar situaciones embarazosas. Sabemos responder a la persuasión y al fracaso. Nos preparamos para una conversación difícil. Y también sabemos manejar la presión del grupo. Todo esto lo reúne una persona hábil para manejar el estrés. Estar preparado para una conversación difícil, todo eso forma parte de alguien que maneja el estrés. Tenemos la otra que es las habilidades de planificación. Cuando se posee de esta habilidad, sabemos determinar qué hacer. Sabemos establecer metas. Ordenamos los problemas de acuerdo a su importancia. Priorizamos y nos concentramos en una tarea. No hacer todo al mismo tiempo sin saber qué hacer con cada cosa que dejamos inconclusa. Es decir, que hacemos una sola, la terminamos para poder hacer las demás. Esto es habilidades de planificación que debe poseer alguien que se considere un líder. Vamos a ver ahora sobre lo que son las emociones y los estados de ánimo. Un líder debe saber reconocer sus emociones y sus estados de ánimo. El líder debe saber reconocer las emociones y los estados de ánimo también de las demás personas. Y no olvidar que las emociones y los estados de ánimo no se deciden. Es algo que no se controla, es algo que viene de repente. Pero que cuando nos conocemos bien a nosotros mismos, de alguna manera sabemos cómo manejarlo, aunque sea un poco. Tenemos acá una tablita sobre las emociones y estados de ánimo, las diferencias sobre estas dos. Las emociones es una alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que genera una respuesta física y que está relacionada a un evento o situación particular o definible. El estado de ánimo es una actitud o disposición en que se encuentra una persona, menos pasajera que la emoción y con una respuesta física menos intensa y que no está relacionada con un acontecimiento particular. Vemos acá las diferencias. Por ejemplo, tenemos dos personas. En cuanto a sus emociones, Eloísa acaba de recibir de regalo un gatito. Ella realmente ama los gatitos. Está feliz y sorprendida. Esas son sus emociones respecto al regalo que le acaban de dar. En cambio, en los estados de ánimo tenemos a Miriam. Fue a caminar a la playa. Está tranquila, serena. Le gusta pasear por la playa porque así aclara sus ideas.
vemos cómo las diferencias de una y la otra. Las emociones son más con un evento, algo que nos está pasando. Estas son las emociones. En cambio, los estados de ánimo no tienen nada que ver con un acontecimiento. Vemos que las emociones tienen una relación directa con un acontecimiento. Oh, me regalaron un gato, estoy feliz. Pero el estado de ánimo no tiene que ver con un acontecimiento. El estado de ánimo es menos intensa, es menos pasajera que la emoción. Tenemos aquí las emociones y los estados de ánimo. Ya hemos explicado cada una de estas, en las cuales el líder debe de conocer y saber, ¿verdad?, sobre las emociones propias y la de los demás. Ahora vamos a ver los estados de ánimo recurrentes. Hay estados de ánimo que se repiten con mayor o menor intensidad después de un cierto periodo de tiempo, y estos son la resignación y el resentimiento. La resignación. ¿Qué podemos hacer para romper con ella y su recurrencia? Primeramente, hay que buscar a alguien con quien hablar, con quien expresarse. También hay que desmontar las generalizaciones. ¿Qué significa esto? Que en la conversación que tengamos se debe hacer énfasis en que la resignación solo es un área de la vida, que lo demás está lleno de posibilidades, es decir, que no todo va a ser igual siempre. Y aquí viene la clave. Hay que preguntar por qué en unas áreas hay posibilidades y en otras no. Y de esa manera poder encontrar soluciones. A la vez de eso, por último, podemos hacer proyecciones pequeñas alcanzables. ¿Para qué es todo esto? Para romper con la resignación. Cuando hablamos de hacer proyecciones pequeñas y alcanzables, tenemos que proponernos lograr cosas que sean fáciles, alcanzables para uno. No algo que cueste y que después volvamos a lo mismo, volvamos a eso de querer ver todo negativo. Cuando hablamos de cómo resolver el resentimiento, una propuesta es un diálogo a través del cual la persona que está resentida puede hablar a través de los siguientes pasos. Por ejemplo, los pasos que se deben de dar para resolver el resentimiento son 3: comprensión, aceptación y perdonar. En la comprensión, la persona debe expresar la historia que lo llevó a resentirse, a hablar con alguien y que alguien que lo escuche sepa comprenderlo. Pero eso no significa que lo justifique o que le dé la razón del por qué está resentido, sino que comprenda a esta persona, que la escuche y que de alguna manera le haga ver que hay otros aspectos de la vida en que enfrascarse y no solamente en su resentimiento. Cuando hablamos de aceptar, una vez se tiene clara la causa del resentimiento, la persona debe comprender y aceptar emocionalmente que lo sucedido no puede cambiarse, que hay cosas en la vida que no se pueden cambiar y que se debe de seguir adelante, que eso es parte de la vida, es parte de la historia. También debe de comprender y aceptar que las personas que le hicieron daño no siempre van a ir a pedirle perdón, es decir, no debe de esperar nada de nadie. Ahora, cuando hablamos de perdonar, que es el siguiente y último paso, perdonar es una forma de dar alivio a nuestro resentimiento, es la mejor de todas. Perdonar de forma sincera a quien ha generado la decepción. Este perdón debe de ser lo más honesto para que realmente haya una resolución y tranquilidad en la persona resentida. Para lograrlo, puede, si es posible, platicar con quien generó la decepción. Pero si no se logra platicar con esta persona, por lo menos que la que está resentida dé un cierre a la situación y perdone de manera sincera, sobre todo por el bien de ella misma.
Y esto es todo y aquí hemos terminado con el tema de las emociones y el control en el liderazgo.